La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. La plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. La página web también transmitiendo en vivo www.radiosantarosa.com.pe. ¿Cómo les va, señoras y señores? Hoy es 5 de noviembre del año 2021 y empezamos a pensar más con Rosa María Palacios, presentando primero a los gentiles auspiciadores de este programa. Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13 en América Latina, según el ranking QS LATAM 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Y las obras sociales dominicas Hotel Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social a las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel Cuesta de Caima en Arequipa. También tenemos Policlínico Ángeles de la Salud, ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínicos, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y vamos con los colegios dominicos que tienen la gentileza de ayudarnos en la transmisión. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y la juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. También el Colegio Bilingüe Reina de Los Ángeles, colegio privado bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. También el Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en la ciudad de Trujillo. La Libertad brinda una educación a jóvenes y niños basada en virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que le hagan competitivos en la sociedad. Y por último tenemos el Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos, aquí en la ciudad de Lima. Acá cerquita, al costado de la radio está, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509
y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Como ustedes saben, Rosa María está de unas merecidas vacaciones, pero vamos a estar con ella en un momento porque tenemos una interesantísima entrevista con la doctora Ana Mendoza, que es la representante de la UNICEF en el Perú, donde se está evaluando y hay informes de cómo está la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes tras esta pandemia. Usted no se puede perder esta entrevista, pero antes vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer. El día de ayer se le otorgó la confianza al gabinete de la señora Mirta Vázquez. Para conversar un poquito sobre el tema y que nos dé sus apreciaciones, hemos invitado a Fernando Tincopa, analista político, y vamos a conversar un momento con él. Ya estamos conectados con Fernando, lo saludamos. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Abel? Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Bien, 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. ¿Qué podemos leer de esto teniendo en cuenta que 56 votos en contra es bastante? Decía en un comentario Martín Hidalgo, que es un cronista parlamentario, decía que es la más alta votación en contra en los últimos 21 años. Ni en el caso del doctor Pedro Cateriano se había sacado tanto en contra. ¿Cómo podemos leer estos números, Fernando? Sí, fueron 56 votos que pudieron bien ser 61, Sí. lo cual hubiese incluso dejado aún más reñida la votación, porque 61 versus 63, que en la recomodación pudo haber sido la cantidad de votos que se hubiesen dado, muestra definitivamente de que el espacio de aprobación y de respaldo con el que entra la primera ministra es menor, no solo al de Bellido, sino, como tú bien dices, menor incluso en referencia a otros primeros ministros. Y el problema con esto es que, a diferencia también de otras votaciones, aquí no hubo muchas abstenciones. Usualmente, la polarización está escalonada. Uno puede encontrar desde las posiciones extremas, que son abiertamente activistas en contra de un gobierno, hasta las posiciones moderadas con críticas, que pueden sostener críticas al gobierno, pero no llevarlas a tal punto de, por ejemplo, rechazar un gabinete en el voto de confianza, y las posiciones favorables al gobierno. Digamos que si uno lo divide fácilmente en esos tres espectros, acá podría pensarse que la polarización hace que los congresistas ahora estén tomando una posición más activa, y esta división sea básicamente entre blanco y negro. Y el problema que nos puede conducir esto es que lo que hay en adelante sea más bien una radicalización de esos extremos, que, como ya lo hemos visto, tienen consecuencias nefastas para la estabilidad política del país. Ayer salió un término que me causó risa al comienzo y luego preocupación, ¿no? El fujicerronismo. Se han aliado los extremos. Y esto es preocupante, ¿verdad? Es preocupante para el gobierno del profesor Castillo. Sí. Ahora, con respecto al término, si bien es preocupante, por ejemplo, que los extremos, como decía Rosa María en un artículo, se besen o se toquen, lo cual termina siendo bastante natural también en condiciones políticas en las que, por ejemplo, el extremo de la ultraderecha, fascista o lo que quieran, o como quieran llamarla, roza también a veces con el extremo de una ultraizquierda excesivamente también nacionalista y con ideas bastante similares en algunos puntos. Si bien eso es teóricamente posible y ocurre casi siempre, en este caso en particular, mi posición personal es que difícilmente podremos ver otros escenarios en los que el serronismo y el fujimorismo coincidan como aliados. Esto es más bien una toma de postura coyuntural para un tema específico, que
que los ha alineado, pero no es, digamos, una coalición que va a generar una nueva fuerza política en el Congreso. Puede ser que en algunos temas estén de acuerdo, pero no me parece que hayan elementos que puedan cohesionar a algo así como eh, el fujicerronismo como una nueva fuerza Ujú. política, digamos. La votación de Perú Libre, de verdad que ha dejado sorprendido a mucha gente, ¿no? 19 personas, 19 congresistas votaron por el sí, 16 votaron por el no. Ya pues prácticamente se ha declarado, creo que públicamente, esta fractura que hay en la bancada de gobierno, los serronistas y los maestros, los del magisterio. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Qué tiene que hacer la señora Mirta Vázquez para no perder al otro grupo o definitivamente ya los perdió? No, no, yo todavía creo que no. Incluso me atrevería a pensar que, que el riesgo que veíamos antes de una división explícita y un paso a algo así como la oposición de parte del ala serronista se ha reducido, Ujú. aún con la votación en contra, que ya era esperable también. Y si uno lee, por ejemplo, el último comunicado que sacó Vladimir Cerrón, interpretando o analizando la cuestión de confianza y los votos del partido, lo que queda claro, la sensación que se percibe, es que esa ala serronista no quiere aún marcar una división explícita con el gobierno. Y tiene sentido también, porque en el comunicado dicen que no van a pasar al lado de la oposición, aunque actúen como oposición. Eh, pero si lo señalan es porque seguramente no han encontrado las condiciones todavía en las que una posible división los favorezca más de los que los pueda perjudicar. Y respecto a lo que podría ser Vázquez, yo creo que la Premier tiene un problema, digamos, una disyuntiva bastante fuerte a la interna, porque por un lado, eh, no es necesariamente que la presencia del ala serronista tenga que estar en algunos ministerios o, digamos, representada con algún ministro, sino que muchas de las políticas del partido, aquello que hablábamos como la agenda programática en la entrevista anterior, es decir, las políticas que busca impulsar este gobierno, eh, coinciden tanto en las posturas del Partido de Perú Libre como tal, aquellas que impulsa Cerrón y aquellas que impulsa el presidente. Y ahí es en donde la primera ministra va a tener una disyuntiva bastante grande, porque, por ejemplo, cuestiones como el manejo de la conflictividad social, cuestiones como el mayor intervencionismo que exigen unos de parte del Estado en la economía, o ese tipo de políticas, contrastan con una postura moderada que ella aspira, con la que ella supongo aspira a manejar el gobierno. Ujú. Y eso puede ser dificultoso. También es dificultoso la permanencia de algunos ministros que curiosamente no han llamado tanto la atención como Barranzuela, Ujú. porque recordemos que todavía, por ejemplo, el ministro de Transportes, el ministro de Educación y el ministro del Ambiente tienen una postura, digamos, más radical que las de sus colegas de gabinete. Ujú. Y en ese sentido posiblemente vayan a ser focos de atención y crítica durante los próximos meses. Ya que estamos mirando la bancada de gobierno, porque todavía creo que se puede llamar así, Perú Libre, ¿qué pasó con el señor Guillermo Bermejo? El señor Guillermo Bermejo, yo recuerdo que leí hace algún tiempo un tuit que decía que él iba a apoyar a Mirta Vázquez, que era necesario por la gobernabilidad del país apoyar, y ayer votó en contra. El hecho que hayan sacado a Barranzuela le hizo cambiar de voto. Todo hace pensar que sí. De hecho, más bien yo diría lo contrario. El hecho de que Barranzuela sea una figura bastante cercana a él hizo que en un primer momento la tendencia natural de oponerse a un gabinete, entre comillas, caviar, como ellos lo llaman, sea cambiada. Y Bermejo se muestra a favor, en un principio, de votar a favor del voto de confianza. Lo que esto refleja es que
al parecer dentro del propio partido se manejan coaliciones bastante concretas relacionadas a estímulos, por decirlo de alguna manera, a estímulos concretos, como la presencia de un cercano en el gabinete, la llegada a tal sector o ministerio, y ese tipo de cosas. Y cuando ese estímulo desaparece, desaparece también la coalición o la alianza que se habían hecho, lo cual también nos muestra que es muy difícil construir una alianza, digamos, estable con este tipo de perfiles. Pero lo otro que también nos muestra es que eh, el presidente, si bien, digamos, está dispuesto a construir este tipo de alianzas, porque el presidente decidió poner a Barranzuela ahí, eh, y la cercanía con Bermejo era más que explícita, incluso diría yo, más que la de Cerrón. Pero si el presidente decidió ponerlo ahí y el presidente decidió sacarlo, es que el presidente valora más el costo político que le puede generar el rechazo de un sector de la oposición y de un sector incluso de su propio gabinete, como la Premier en sí mismo, que se pronunció en contra de Barranzuela, ni bien salieron las imágenes del escándalo de la fiesta en la Casa del Ministro. Ujú. Entonces el presidente podría valorar más ese tipo de vínculos que los vínculos que hace, digamos, con un sector del ala radical de Perú Libre, por llamarlo de alguna manera. Eh, y eso también, pues, es interesante porque las alianzas en política son alianzas que se construyen. Creo que Rosa María también hace un análisis interesante respecto, por ejemplo, a la credibilidad que tiene Acuña como aliado. Y probablemente ahora Bermejo sienta eso mismo en la figura del presidente. Y va a resultar interesante ver qué postura van a tomar en los siguientes meses esa ala del partido que se opuso al voto de confianza, Ajá. porque me parece que va a ser un activismo de oposición muy, muy activo. Bueno, vamos a mí me sorprendió, no sé si a ti te sorprendió, Fernando, eh, en los votos de Acción Popular. Votaron prácticamente en bloque y creo que el gobierno tendría que agradecerle a Acción Popular, porque si no fuera por Acción Popular creo que no hubiesen alcanzado la confianza. Solamente me parece que hubo una sola abstención y todo el resto fue en bloque. ¿Quién está manejando? Ellos han dicho que no, que es un voto a conciencia libre. ¿Ves ahí tú la mano de Johnny Lescano? ¿Quién está detrás de esto? Porque de verdad ha sido fortalecer la votación de Mirta Vázquez. Sí, y es curioso porque yo incluso añadiría que lo que ha demostrado la votación sobre la cuestión de confianza ahora último es la alta dependencia del gobierno con respecto a Acción Popular y Alianza para el Progreso. Me parece que añadiría a ese segundo partido también, porque ahora se ha mostrado más explícitamente que el gobierno depende de estos dos partidos, principalmente. Sin ninguno de estos, o incluso con la mitad del respaldo de alguno de estos, el gabinete podría caer. Y esto es una llamada de atención bastante interesante también para el gobierno, porque eh, se supone que está generando condiciones para pues la alianza con estos partidos de algún modo. Como bien tú dices, sorprende lo de Acción Popular, pero también sorprende lo de Alianza para el Progreso, que ambos han demostrado un grado de cohesión interna en el partido bastante alto para que voten casi todos de manera igual. Y, y lo que yo creo que puede estar detrás, y esto también es una opinión personal, es que curiosamente estos dos partidos tienen algunos puntos que pueden resultar, digamos, cuyos intereses pueden resultar una forma de negociación para el gobierno. Por ejemplo, muchos de los congresistas de Acción Popular en la campaña anterior, más o menos la mitad de la bancada, tenía posturas similares a la izquierda e incluso respaldaban cuestiones como la nueva constitución y abanderaban la renegociación del gas y cosas similares
programáticamente a las del presidente y el partido, digamos. Entonces, ahí uno podría encontrar alineamientos. Lo curioso es pensar qué pasa con el otro lado de Acción Popular que representa, digamos, a una ala más Ujú. cercana a la derecha o centro de derecha, que no está alineada con esas, digamos, formas o que no abanderaba en su campaña ese tipo de propuestas. Ahí me parece que coincide un punto que es similar al de Alianza por el Progreso. Muchos de los congresistas presentes en ambas bancadas de este tipo lo que tienen son intereses regionales bien concretos. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en la escala de recorrido de un político, muchos de estos congresistas siguen y continúan o tienen incentivos en continuar en la política, ya no como congresistas, sino como presidentes regionales o como asesores. Ese tipo de cosas es natural. Y al congresista le interesa activamente quedar muy bien con su región y la única manera de hacerlo es casi tomando un rol ejecutivo de aquel que promueve, impulsa obras, incentiva, pues eso, obras, básicamente. Y ya lo hemos visto en votaciones anteriores que esto tiene un peso muy fuerte. Ujú. Y el Ejecutivo puede estar en condición de negociar ese tipo de cosas con los congresistas. De hecho, hemos visto a muchos congresistas de Alianza para el Progreso y Acción Popular viajar junto con los ministros a resolver, inaugurar o desbaratar algún proyecto en sus regiones. Y esto entonces puede explicar un poco el nivel o el tipo de alianza que se puede formar entre el Ejecutivo y esas dos bancadas. Se está diciendo Pedro Castillo se está yendo al centro, se está yendo a la derecha. Incluso ayer la congresista Margot Palacio le dijo el ministro Pedro Franken, fondo monetarista, se ha derechizado. Y hoy día, no sé si has podido ver el tuit de Guido Bellido. Ha puesto un tuit, lo ponemos en pantalla, dice, lo leo: el hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. O sea, ya lo empujó, ya no es de izquierda. Dice: tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y cómo procesa las ideas no corresponden a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico. Por tanto, no lleva un gobierno de izquierda socialista. ¿Crees que se ha movido Pedro Castillo hacia la derecha? No, yo creo que para estándares de la izquierda que profesa Bellido, por ejemplo, el presidente es un derechista moderado, digamos. Para estándares convencionales, el presidente sigue mostrando un perfil similar a la izquierda. Lo curioso con esto es que uh, es natural que Bellido y la fuerza de Perú Libre cercana a Cerrón, o la fuerza radical, digamos, busque a partir de ahora dinamitar la imagen del presidente, porque eso asegura la construcción de otro perfil dentro del partido que pueda competir luego por la disputa, digamos, de liderazgo de el capital que generó Perú Libre como partido y que lo llevó a la presidencia. No me cabe duda de que Bellido, Bermejo y otros busquen luego de destruir la imagen presidencial, encontrar elementos de traición que sirvan para que otro liderazgo capitalice el apoyo de sectores de la izquierda. Ujú. Ahora bien, si aún asumimos que, si incluso asumiéramos que el presidente, digamos, eh, se ha moderado, la moderación es mal vista para un sector de la izquierda radical, pero no para todo el sector de la población en general, ya sea desde la centroizquierda, que no ve mal la moderación y que es más la ve como una exigencia, pero también para sectores sociales que, digamos, no están continuamente empapados en política y que no les interesa saber las diferencias entre un posicionamiento de izquierda, de derecha, de centroizquierda, moderado o no, y que lo único que ven y perciben a manera de juzgar es si el presidente continúa coherente con su línea de acción y propuestas previas. Y aun cuando el presidente pueda mostrar elementos que, digamos, hagan pensar que su postura ha moderado, si
sigue mostrando elementos que también, aunque sea simbólicamente, hacen ver que él está continuando las propuestas en campaña, impulsa, no sé, aquellas propuestas por las que la gente que no es altamente politizada votó por él, pues entonces la moderación no es mal vista. Es más, Ujú. no es interpretada necesariamente como negativa. Y eso es interesante, ¿no? ¿Qué, Es interpretada negativa para los extremos. cómo tiene que ser el actuar ahora? ¿Qué es lo que tendría que hacer primero? Lo primero que tiene que hacer Mirta Vázquez. Tiene que seguir limpiando el gabinete. Ahí tiene a un señor del Ministerio de Educación que está siendo muy cuestionado. El escándalo que se ha armado con el ministro Silva de Transportes, ¿no? ¿Crees que tiene que seguir eh, purgando, llamémoslo así, el gabinete para quedarse con un gabinete más o menos eh, presentable? Uno espera, o sea, uno como ciudadano esperaría que sí, pero como analista político, uno podría decir que hay indicios que hacen pensar que de momento ni el presidente ni la premier tienen altos incentivos por contrastar, digamos, esas posturas. La postura de un ministro de Transportes que abiertamente busca desarticular la ATU, o de un ministro de Educación que busca abiertamente también desarticular todo tipo de mérito en la escala magisterial, eh, impidiendo evaluaciones, negando, digamos, exámenes a los profesores y ese tipo de cosas. Y también las de, por ejemplo, un ministro de Energía y Minas que abiertamente incentiva la polarización Ujú. con una empresa minera, atribuyéndose un rol de exclusiva mesa de partes en un conflicto. Y ese tipo de cosas van a ser interesantes de ver cuál es la postura que toma la Premier, porque de momento lo que uno esperaría es que frente a los audios que, por ejemplo, salieron del ministro, se comiencen a tomar acciones al respecto. Pero parece ser que el gobierno tiene más incentivos en controlar de manera bastante populista, a mi entender, aquellos sectores que son propensos a la conflictividad para apagar conflictos. Si los transportistas quieren hacerle un paro al gobierno, pues entonces el gobierno cede a sus demandas y le ofrece la cabeza de la presidenta del ATO. Y entonces me parece que el gobierno tiene, de momento, más incentivos en apagar a como dé lugar esos conflictos que en seguir reformas que lleven, por ejemplo, como la reforma de transporte o la reforma de la educación, al país a mejores condiciones. Y eso es un tema que, aunque anticipadamente, me parece, eh, digamos, sumamente importante de evaluar y Ujú. analizar o de, digamos, hacer seguimiento a la larga, porque de esas cosas dependen la estabilidad no solo institucional, sino también política del país. Para ir finalizando, Fernando, la presencia del doctor Avelino Guillén, eh, yo creo que eso marcó bastante, sobre todo en un gran sector del Congreso, ¿no? ¿Va a jugar un rol importante de ahora en adelante? Y si me preguntas de manera personal, yo creería que sí. Ahora, ¿en qué sentido? Abelino Guillén es una figura que, digamos, tiene un perfil bastante definido, tanto política como técnicamente, y lo curioso es que algo a lo que puede deberse su puesto en el ministerio o en el gobierno, en el gabinete como tal, es que lo que se busque hacer sea marcar una posición bastante clara con respecto al Fujimorismo, porque el Fujimorismo ha visto esto como básicamente una afrenta. El nivel de polarización que se puede generar entre, por ejemplo, el sector del Fujimorismo y la presencia de Abelino Guillén en el gobierno es bastante alto, lo que nos hace pensar también que puede ser que al presidente le interese muchísimo más digamos, polarizar con un sector de la oposición cercano al Fujimorismo para de esa manera caracterizar a la oposición como fujimorista. Porque ese es un eje en el que el gobierno tiene muchísima ventaja. Es decir, el respaldo hacia Castillo no necesariamente era un respaldo
digamos, esencial o un respaldo originario, era un respaldo coyuntural por un gran sector de la población que era antifujimorista. El antivoto era bastante alto. Y si el gobierno busca polarizar en ese eje, probablemente tenga una ventaja relativa. En segundo lugar, me parece que el rol de Guillén va a ser importante para, digamos, la aceleración del proceso contra los dinámicos del centro y es también una especie de amenaza su presencia para Cerrón, o al menos este debería concebirla así, porque recordemos que este es un sector clave, por ejemplo, para cosas como las convocatorias a búsquedas o seguimientos de investigados, coordina bastante cercanamente con la Fiscalía para, por ejemplo, la ejecución de órdenes de arresto, de intervenciones, etcétera. Y esto es algo que debería preocuparle a Cerrón como mínimo, porque la pérdida de este sector estratégico también puede, digamos, no propiciar, pero sí acelerar la posible caída de este, ¿no? Más aún con los procesos que lleva a cuestas. Entonces, digamos que la presencia de Guillén va a ser muy interesante de ver en los próximos meses. Y si me preguntaran, yo creería que no va a tomar una posición, digamos, pasiva o menos activa, y su rol va a ser bastante, eh, digamos, visible. Entonces, es interesante. La política sigue siendo interesante. Los cambios que se vienen ahora son interesantes. Y como hablamos en la última reunión, pues no hay nada más interesante que ver el día a día político y darse cuenta de las cosas que cambian y las que parecía que iban a cambiar, pero se mantienen. Mirando los números, Fernando, mirando los números, porque hay que mirar con mucho detenimiento los números, y con el deseo que hay en un grupo del Congreso de vacar al presidente, ¿pueden estar ya sacando contabilidad? Si hay una Si vacancia. bien, sí, o sea, para no ir apresuradamente, yo creería que si bien esa cuestión todavía no tiene los prerequisitos necesarios para que se active del todo, es decir, la vacancia necesita condiciones específicas en las que el alineamiento político de todos los sectores sea altísimo y permanente. Y las excusas o las justificaciones de tipo ético, moral o de tipo, digamos, institucional, alguna denuncia de corrupción o algún evento que genere una crisis todavía no se ha dado. Esas condiciones todavía no están dadas. No sé si se vayan a dar en el corto plazo, me parece que es más adelante todavía, pero si bien algo nos dice este último recuento de votos en la cuestión de confianza, es que las condiciones están ahí. Y basta que cambien básicamente 8 votos como para bajarse un gabinete o que cambien 2 partidos políticos su postura respecto al gobierno para comenzar a generar la condición de viabilidad de una votación a favor de la vacancia. Pero esto es algo muy complejo de ver. Todavía me parece que para que eso ocurra, Alianza para el Progreso y Acción Popular deberían estar alineados en ese sentido y no parecen estar. Parecen querer jugar más todavía a ser aliados del gobierno o aliados coyunturales, pero al fin de cuentas aliados. Y en ese sentido quizás todavía sea temprano para decirlo, pero entre la postura de Acuña o de Alianza por el Progreso y la experiencia que tenemos, ya nos queda claro que posiblemente estas condiciones puedan cambiar de un momento a otro si es que existen factores externos que la cambien. Así es. Un audio, una grabación o algo por el estilo también son en nuestra historia factores que propician este tipo de cosas. Así que es. nunca se sabe. Nunca se sabe. Bien, Fernando, muchísimas gracias por ayudarnos en este análisis de lo que sucedió ayer. Te agradecemos bastante. Gracias a Fernando Tincopa, politólogo del Centro Uñac.
y vamos a hacer una pausa. Nosotros tenemos a Rosa María que nos ha dejado una interesantísima entrevista con la representante de la UNICEF en el Perú, porque es mucha preocupación la salud mental de los niños. Usted no se puede perder esta entrevista. Fernando, muchísimas gracias. Nos Muchas reencontramos. gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en nuestro programa a pensar más con Rosa María Palacios y una de las preocupaciones que se tiene en este momento es el retorno de los niños a clase. Expertos en el mundo están viendo que es necesario y es urgente. Perú es uno de los países que tiene más retraso en el retorno a clases. ¿Cómo ha afectado la salud mental de los niños, de nuestros adolescentes? Esto lo vamos a ver muy duro entre los próximos años. La doctora Ana Mendoza, representante de la UNICEF en el Perú, conversó con Rosa María Palacios en una interesantísima entrevista que vamos a ver a continuación. Adelante, por favor. Muy buenos días nuevamente. Estamos en esta oportunidad para tratar de un tema que ha sido importante para las familias peruanas durante toda la pandemia. Vamos a hablar de la infancia y vamos a hablar de la infancia a la luz del último informe presentado este año con Ana de Mendoza, la representante de UNICEF en el Perú. ¿De qué trata el informe? De salud mental en la infancia y en la adolescencia. Un asunto grave durante la pandemia que ha emergido como un problema que estaba latente, pero que a la luz de los acontecimientos demanda de una acción estatal y privada mucho más amplia. Gracias a Ana de Mendoza por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. Y yo he estado revisando las cifras del informe y son francamente preocupantes. Los niños en el mundo y en el Perú han enfrentado la pandemia tratando de adaptarse a la virtualidad y al encierro, pero esto ha dejado secuelas muy importantes en su salud mental. Quisiera, por favor, que le explique a la audiencia lo que reporta este informe. Gracias, Rosa María. Pues mira, el informe es un informe mundial que por primera vez también aborda el tema de salud mental. Como bien dices tú, no es que antes no existieran problemas de salud mental, pero quizás estaban más invisibilizados y la pandemia pues, nos los ha puesto más de relieve. En el estudio habla de la cantidad de niños y niñas que tienen, dijéramos, algún tipo de problemas de salud mental, pero un poco lo que dice es que 2 de las 5 principales causas de mortalidad en la adolescencia tienen que ver con la violencia interpersonal y el suicidio, ¿no? Y esas 2 causas están bastante relacionadas con problemas de salud mental, ¿no? Cuando pensamos en la pandemia tenemos que pensar que los chicos y chicas han sido las personas que están más olvidadas, ¿no? Recordemos que durante muchísimos meses los adolescentes tenían prohibido salir de sus casas, mientras los adultos podíamos salir 1 hora, incluso hacer algo de deporte, ir a la compra. Los niños pequeños también, los adolescentes, los tuvimos encerrados literalmente durante meses, ¿no? A eso se suma el cierre de las escuelas, que es un tema muy grave, ¿no? Debemos insistir en que es muy importante reabrir las escuelas, no solo porque los logros de aprendizaje se están perdiendo, sino porque la repercusión en la salud mental. Vamos a las escuelas en un momento, pero quería centrarme, porque ese es todo un tema del que hay que hablar en el Perú. Quería centrarme en este informe cuyo lema es En mi mente, promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. En mi mente es el nombre del informe. Y quería empezar por lo que creo que es lo más grave, la tasa de suicidio y la tasa de la muerte por violencia dentro de la misma generación, violencia que refleja un problema también de salud mental. Durante la pandemia, ¿el suicidio adolescente se ha incrementado? Yo creo que es un poco difícil tener la cifra exacta, porque las cifras no las tenemos todavía. Lo que sí tenemos claro es que los problemas de salud mental en general han aumentado, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta con el MINSA, estuvimos encuestando a 12.000 hogares y vimos que 3 de cada 10 niños, niñas o adolescentes tenían algún tipo de problema de salud mental.
Y eso se incrementaba cuando las personas que los cuidan, en general las mujeres, tienen también algún problema de depresión o ansiedad. Esa cifra iba de 7 a cada 10, lo mismo que iba de 7 a cada 10 cuando no estaban, dijéramos, motivados por la escolarización virtual, ¿no? Entonces, evidentemente el suicidio, como digo yo, es la punta del iceberg, ¿no? O sea, cuando un niño, un adolescente... Es el final. Exacto, es un final de una trayectoria que no hemos sabido detectar y prevenir a tiempo, ¿no? Cuando un chico se suicida, primero ha habido varios intentos de suicidio que han pasado desapercibidos o que no han sido bien encaminados, y antes ha empezado una depresión, han empezado problemas de ansiedad o problemas. Yo creo que lo que es importante reflexionar es que estos chicos pasan por muchos adultos de referencia, ¿no? Entonces, maestros, maestras, padres, madres, familiares, amigos, estamos a tiempo de detectar cuáles son las dificultades de salud mental antes de llegar al suicidio, ¿no? Así es. La base, parece común en casi todo el mundo, son trastornos mentales vinculados con depresión y ansiedad. En el Perú, el 16% de los niños encuestados y adolescentes, jóvenes, perdón, de 15 a 24 años, declararon que se sienten deprimidos o tienen poco interés en realizar alguna actividad. Esto es un 16%, que es un porcentaje bien alto en la encuesta realizada. Y según el informe, la ansiedad y la depresión representan casi la mitad de los trastornos mentales entre los adolescentes del mundo de América Latina. Esto requiere, primero, un diagnóstico y luego una atención. Pero en ambas cosas, las carencias son enormes. ¿Cómo ayudar a las familias peruanas, a las familias más pobres del Perú, a entender esto, a entender que la salud mental requiere diagnóstico y requiere atención? Mira, yo creo que primero tenemos que desmitificar la salud mental, ¿no? Porque es un tema todavía tabú. Yo creo que la salud mental forma parte de la salud integral que tenemos todos, y todos estamos en un continuo de salud mental, desde una salud mental positiva, una salud mental con más dificultades. Todos y todas en cualquier momento de la vida pasamos por diferentes momentos y estados de ánimos, ¿no? Entonces, yo creo que esta mirada estigmatizante o psiquiatrizante de la salud mental hace difícil que la gente pueda hablar con naturalidad de estos problemas, y yo creo que es muy importante empezar a hablar, ¿no? Uno puede estar deprimido y bueno, pues se le trata, igual que cuando uno se rompe un brazo también se le trata, ¿no? Pero se tiene que empezar a hablar de estos temas. Yo creo que hay una parte importante que es la parte preventiva, ¿no? ¿Qué factores son protectores y promotores de una buena salud mental? Y después también está el entorno comunitario. Estamos apoyando, por ejemplo, desde UNICEF, que abran más centros de atención de salud mental comunitaria. Ya creo que hay 200, 203 en todo el país. Todavía faltan, ¿no? Entonces son lugares donde también chicos, chicas y adolescentes pueden ir a conversar con un adulto de referencia de sus problemas, de cosas que les preocupan, ¿no? Y ahí puede haber una intervención temprana que puede ser desde un acompañamiento, consejería, promoción del deporte. O sea, hay muchos factores que se pueden promover para que esta salud mental mejore, ¿no? Antes de que se... Claro, pero como ustedes tenían en el informe, la escuela era ese espacio protector, a veces Exacto. en la ausencia de los padres, porque los padres también tienen problemas de salud mental. Ese niño que tiene problemas de salud mental, como ustedes decían hace un momento, viene de un hogar con padres con problemas de salud mental. Entonces, la escuela, que se convertía en ese espacio preventivo, protector, los niños tienen mucha resiliencia, desaparece. Entonces, no hay escuela y no hay espacio familiar tampoco, de familia extendida, ni espacio de pares, amigos. Todos los espacios de protección desaparecen. Y claro, volver a ellos es difícil. ¿Eso cree usted que ha, digamos, hecho que las cifras se eleven, que sean más dramáticas? Hombre, yo creo que totalmente, ¿no? A nivel familiar, las familias han pasado unas situaciones de estrés muy duras, ¿no? Desde las muertes de personas cercanas hasta la pérdida del empleo. Pensemos que hay muchos hogares que han entrado en la línea de pobreza, tenemos 1 millón más de niños bajo la línea de pobreza, ¿no? Ese estrés que conlleva en la familia la pérdida de ingreso económico, bueno, pues esto tiene repercusiones en toda la dinámica familiar, ¿no? Más la violencia intrafamiliar, que también ha aumentado en las familias, porque también, dijéramos, los mecanismos de detección han sido más débiles, ¿no? Y de atención. Y la convivencia estrecha. Sí, o sea, claro, se ha hecho muy intensa y además se ha hecho con pocas
con pocos espacios dijéramos, para descomprimir, ¿no? No, y hay que Como, decir como algo decía antes, los chicos no han salido durante meses, entonces no han podido salir ni a correr, ni a caminar, ni a airearse. No, Y lo que dices tú, ¿no? El tema de la escuela, que es el principal factor protector que tienen los niños, se ha convertido ahora en un factor de riesgo, ¿no? Porque quiero decir, pasar tantas horas delante de la pantalla y desmotivados muchas veces, con 1 millón de niños desenganchados de la escuela, al final lo que habíamos conseguido, que era proteger a un grupo grande de niños por estar escolarizados, protegerles del trabajo infantil, de la violencia y de los problemas de salud mental, pues hemos revertido ese camino, ¿no? otro elemento que pasa un poco desapercibido y habrá que ver cifras posteriormente, es la muerte de los abuelos. Los abuelos siempre han sido en las familias un factor de protección, de Sí, de atención, apoyo, ¿no? de apoyo, de atención, de vigilancia, un ojo crítico que alerta sobre algún problema con el niño, con el adolescente. Para los adolescentes, perder ese espacio de contención y de expresión y de escucha ha sido muy duro. Millones de adolescentes en el mundo han perdido a sus abuelos en esta pandemia porque atacó justamente en ese rango de edad. Y creo que ese es un vacío gigantesco que explica mucha de la depresión y ansiedad que están sufriendo y del cual se habla poco. Porque claro, en una sociedad donde los ancianos tienen que morir, ¿no es cierto? La desaparición masiva de abuelos, yo creo que ha dejado un vacío inmenso en los niños y en los adolescentes, que no tienen este espacio que tuvieron durante mucho tiempo y además abuelos que murieron sin que ellos los pudieran ver, ni despedirse, ni hablar, ni tener 2 palabras para decir chao. Y eso ha sido Sí, también muy yo creo que crítico. eso es un El factor abuelo, también simplemente, crítico. el familiar para el niño desapareció. Nunca más lo vio. Yo creo que ha sido muy duro para las familias, sobre todo cuando estamos en los tiempos de máximo, dijéramos, confinamiento, ¿no? Que no ha podido haber ningún tipo de ceremonia o rito funeral o entierro, ¿no? que forma parte del proceso de despedirse. Yo creo que eso es muy duro para todos, especialmente para niños y adolescentes. Y bueno, pienso que es una época muy dura, pero tengo la sensación de que niños y adolescentes no han sido como tomados en cuenta, están en una situación de mayor vulnerabilidad, tienen también riesgos de salud mental. El tema de mantener los colegios cerrados es una carga gigantesca en su salud mental y todo eso no se está teniendo en cuenta, ¿no? Es como que todos vamos a ir volviendo a la normalidad como si nada hubiera pasado y no es verdad. O sea, hay repercusiones que van a durar mucho tiempo, desde el abandono escolar hasta la desmotivación, hasta niños y niñas que estén deprimidos y que les cueste volver a retomar la motivación que tenía antes por su niñez o su adolescencia. No, y además todos los expertos nos dicen que el duelo en la infancia se vive de una forma completamente distinta al duelo de los adultos y que además se repite en cada etapa del desarrollo. Por lo tanto, hay un trabajo preventivo de largo plazo, porque tenemos acá miles de niños en el Perú y en el mundo que son deudos y que no han podido hacer el duelo que tienen que hacer por la pérdida de alguien cercano. Mira, hay un informe, el informe este no sé si lo leísteis delante, ¿no? Que decía que 100.000 niños en Perú habían perdido por lo menos a uno de sus padres. También estamos hablando de 100.000 niños que tienen diferentes condiciones de orfandad. Esto también es una cosa que hay que atender, ¿no? Que hay que atender y que hay que atender a largo plazo, porque no es solamente dar un apoyo puntual a una familia, sino dar un seguimiento para que esa familia, a pesar de la pérdida, pueda tener un entorno afectivo propicio para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nunca se había hecho en el mundo, digamos, un confinamiento, digamos, con escolaridad universal. Porque ese experimento, no se hace experimentos con seres humanos, no se podía hacer. Pero los resultados han sido, creo yo, catastróficos para los niños. Hay esa percepción en UNICEF, es decir, niños y adolescentes, 2 años en el caso peruano, sin colegio. ¿El resultado ha sido catastrófico para ustedes? El resultado es catastrófico y seguirá siendo catastrófico, porque hay muchos resultados a corto plazo, pero también hay a medio plazo, ¿no? Como decía antes, hay prácticamente 1 millón de niños que han quedado desescolarizados. ¿Dónde están estos niños? Pues probablemente están en trabajo infantil, están haciendo tareas del hogar, ayudando en los campos,
es una lástima, ¿no? O sea, estamos volviendo a niveles de Y, escolaridad y, y de creo hace 10 años, ¿no? Pero hay claro, un esfuerzo gigantesco por tener claro. una matrícula de secundaria muy alta respecto a la región y ahora hemos perdido de un solo 1 millón de niños que no son fáciles de recuperar. Es muy probable que no vuelvan a la escuela según la edad en la que hayan abandonado. Esto para empezar. Más luego los logros de aprendizaje que, como hay muchos estudios que indican, estamos atrasados años. Hay chicos que sabían leer y han desaprendido a leer en 2 años porque no han tenido ese seguimiento continuo, ¿no? Y no se Entonces, diga, por ejemplo, los niños con discapacidad, que bueno, asistían a colegios especiales o no especiales, inclusivos, pero que sus padres no pueden seguir una educación virtual con ellos y simplemente han quedado desescolarizados por completo y a veces en edades en que ya no les va a permitir volver a la escuela por su discapacidad. yo creo que el Estado realmente, si quiere recuperar, tiene que hacer una inversión muy fuerte y un programa de recuperación muy fuerte que empieza primero abriendo las escuelas lo antes posible. No puede ser, como digo siempre, que tengamos todo abierto, los malls, los casinos, los bares, los restaurantes, las playas, los parques, los cines, todo pueden ir los niños en su escuela. O sea, esto no es cuidar el interés superior del niño, es estar al albur de debates políticos y de pugnas políticas entre unos y otros. No es el interés superior del niño lo que está primando ahora mismo en Perú. No puede ser que Perú sea el último país de América Latina en escolarizar chicos. Tenemos un 5% de niños escolarizados. O sea, No, hay más de 7.700.000 niños que no están ni asistiendo híbridamente ni una vez por semana. No y asisten. el problema hay que decirlo, que la educación híbrida es también, francamente, digamos, una nada, ¿no? Bueno, es una nada, pero es un comienzo para que aseguremos que en marzo empiezan todas. Claro. Pues estamos en octubre, tenemos 2 meses para que todas las escuelas del país hagan esta prueba para ir viendo qué problemas hay, qué protocolos tienen que ajustar. Entonces, estos 2 meses son invaluables, porque si uno no los aprovecha para probar, ¿cómo vas a garantizar que el 1 de marzo arrancas la escuela normal? Y además, por otro lado, tú no puedes, también digo yo, vamos al híbrido, de acuerdo, pero una mañana cada 15 días, 4 horas cada 15 días, no parece que se esté haciendo el esfuerzo. Vamos, hay que hacerlo. No se está haciendo el esfuerzo. Yo creo que es importante que los pequeños esfuerzos se valoren también, porque hay mucho miedo entre los docentes, entre los padres. Entonces, conseguir que los chicos estén yendo unas horas a la semana es algo simbólico, pero es algo que nos va a permitir el 1 de marzo arrancar con confianza. Entonces, para mí ese es el valor que tiene, ¿no? Que todas las escuelas ahora hagan el esfuerzo de las pequeñas pruebas, aunque no nos parezcan muy, muy sustanciales, para garantizar que el 1 de marzo no perdemos otra vez un año escolar. Porque cuando volvamos a la escuela vamos a tener que hacer también muchos reajustes, ¿no? Vamos a tener que invertir en una clase multinivel, porque los niveles de los chicos y chicas van a ser muy diferentes. Vamos a tener que hacer una atención mucho más diversificada, ¿no? Entonces, no va a ser volver a donde estábamos, va a ser... Por eso yo hablo de una inversión realmente grande, ¿no? Que el Estado tiene que invertir no solo en reabrir, sino en cómo vamos a retomar y cómo vamos a resarcir de ese daño que ya se ha causado, ¿no? Y además, no solamente es el volver, esperemos que para marzo, por lo menos todo secundaria esté vacunada. O sea, de 12 a 17 está autorizada la vacuna. Esperemos que todo secundaria, obviamente el magisterio ya está íntegramente vacunado, pero que también los alumnos de secundaria estén vacunados y esto baje también cualquier posibilidad de un rebrote. Pero el problema acá central, como usted dice, es que el Estado peruano ha demorado mucho. Y yo quería preguntarle si esta es una experiencia común, porque nosotros observamos en países de la región que la escuela, en algunos casos, nunca cerró. Y en otros... Mira, es de los países más atrasados de la región. Junto con algunos estados de Brasil y Ecuador, Perú tiene un porcentaje bajísimo, solo un 5% de niños que asisten de alguna forma a la escuela y el resto no asiste. El resto de América Latina, abierto, tenemos países vecinos, Chile, que ha conseguido abrir perfectamente, Colombia. Entonces, yo creo que hay un tema también de voluntad política, ¿no? De voluntad política hay ciertas resistencias, hay resistencias de la opinión pública, que hay que tratar de
dijéramos, de convencer con la evidencia científica, ¿no? La evidencia científica nos muestra que los centros escolares no son centros de contagio, que los niños no son vectores de contagio. La vacuna es deseable, pero no es imprescindible. Pensemos que en todos los países, en todos han abierto las escuelas sin estar los chicos vacunados. Porque lo que hay que insistir es que la población vulnerable que no ha recibido su segunda dosis se vacune. Hacemos mucho más tratando de que las personas de mayores de 50 a 60 años estén completamente vacunadas que empezar a vacunar a los 12 años. Por supuesto, si luego tenemos vacunas para todos, estupendo, pero no lo tenemos que poner como una condición previa, ¿no? Porque lo mismo que el estado de las escuelas. Mucha gente dice, no, es que las escuelas no están preparadas, no tienen... Bueno, las escuelas estaban así antes y los chicos iban. Por supuesto, si tuviéramos un fondo increíble, aprovecharíamos esto para poner una infraestructura como tiene que ser en este país. Pero no podemos decir, bueno, estos niños han estado 2 años fuera y ahora encima no vuelven a su colegio porque no les funciona el agua corriente. Entonces los tienes que castigar ¿cuántos años más? O sea, me parece que hay que ser un poco realistas, no hay que volver en las condiciones que estábamos con los protocolos nuevos y adecuados. Pero no le puedes decir a un niño, te niego tu derecho a la educación porque durante 100 años no invertí en tu escuela. Claro. Eso no puede ser. Y además hay que decirle a los padres, miren, al final del día es mucho peor que no vaya. Aun cuando la escuela se caiga a pedazos, esa escuela es mejor que tenerlo metido en la casa. Para su salud mental. Sí, o sea, ojalá, como digo, pudiéramos aprovechar esta oportunidad para todo, para mejorar las condiciones de infraestructura, las condiciones laborales de los docentes, el currículum escolar, la atención a la diversidad. Ojalá, pero no podemos esperar a que todo eso esté resuelto para volver a abrir las escuelas. Igual que no se ha resuelto la reforma laboral para que la gente vuelva a su trabajo, igual que no se ha resuelto la informalidad, igual que no se ha resuelto la atención en la salud pública. O sea, todas estas deudas pendientes están pendientes, pero todo abierto excepto las escuelas, ¿no? Entonces yo creo que hay que velar por el interés superior del niño. Entonces, lo estamos dejando completamente atrás. En el caso de adolescentes, y ya no tan adolescentes, porque yo enseño en la universidad, lo que se nota es un cansancio enorme. Es decir, ya están hartos y saben que están con la luz al final del túnel, que regresamos el próximo semestre, esperemos ya la presencialidad total o semi-total, y lo que se nota es un cansancio enorme de estar frente a la pantalla. Bueno, es que ha hecho un esfuerzo gigantesco, ¿no? Si nos llegan a decir hace un tiempo que íbamos a tener a nuestros niños y adolescentes y jóvenes 2 años mirando una pantalla, aprendiendo, motivados, o sea, yo creo que han hecho un esfuerzo muy loable, no solo los niños y adolescentes, hay muchas familias que han invertido muchísimo tiempo en ayudar a sus hijos e hijas, hay muchos profesores y profesoras completamente motivados que han hecho todo lo posible por ganar la atención de estos chicos y chicas y que no pierdan, pero por supuesto hay un cansancio gigantesco, por eso es muy importante abrir, no hay ninguna evidencia científica que nos impide abrir las escuelas. Es un tema de voluntad política. No hay evidencia científica que diga que con los niveles que tenemos de vacunación, los niveles que tenemos de transmisión y los niveles de apertura de toda la economía peruana, las escuelas ya van a estar cerradas. Claro, cuando venga una tercera ola, se cerrará todo, por supuesto, claro, pero mientras no venga, ¿por qué vamos a mantener las escuelas cerradas? No hay ningún argumento. La tesis del magisterio era, el magisterio exigía, su tesis exigía vacunación. Bueno, ya están vacunados. Bueno, yo creo que el magisterio tiene derecho a exigir sus demandas, que son generalmente pues, muy legítimas. Pero yo lo que me pregunto es si realmente es ético aprovechar esta situación de tener las escuelas cerradas para hacer un pulso tan fuerte y hasta que no estén todos tus reclamos atendidos no abres las escuelas, ¿no? Esto me parece que no puedes poner los derechos laborales por encima del derecho a la educación. Todos tenemos las mejores condiciones posibles para maestros y maestras, todos y todas, ahora, hace 10 años y en los próximos 50 años. Pero eso no quiere decir que tengas que conculcar el derecho a la educación porque tus derechos no son atendidos. El otro tema, hay que decirlo también, no solamente fue la escuela, sino la imposibilidad de socializar. Y en adolescentes eso es fundamental. Y en niños también, el juego es un espacio de aprendizaje, es la socialización de los seres humanos. Y eso se tuvo que luchar para darle a los niños, recién en noviembre del año pasado, 1 hora al día fuera de su casa. Luchar, pues, una lucha nacional. Y no se diga a los adultos mayores. Y esos espacios de socialización, formal o informalmente, se están multiplicando en todo el Perú. Entonces los niños ya socializan, gracias a Dios, en parques, en muchos lugares, en algunos espacios familiares,
pero todavía el derecho a reunión está prohibido en el Perú. Sí, quizá los niños socializan de una forma, dijéramos, más fácil que los adolescentes, ¿no? Para los adolescentes, la noción de su grupo de identidad, que normalmente está asociada al centro educativo donde están, es más difícil que empiecen un grupo nuevo sin conocerlos previamente, ¿no? No hay tantos espacios. Para los niños están los parques abiertos, quiero decir que hay un abanico más grande de posibilidades para los adolescentes, no hay lugares de reunión, no hay centros juveniles, no hay lugares donde ellos puedan tener una alternativa, hay muchos deportes que todavía están clausurados, Claro, deportes de equipo, entonces... Cada vez que hay una fiestecita, llega la policía. O sea, ni siquiera subir el volumen. Entonces, claro, no hay ninguna posibilidad de otros espacios de socialización que han sido los normales, como dice, salvo los deportivos. Pero no todos los chicos están en un deporte estructurado. No, y no todos los deportes están abiertos. Y yo creo, o sea, por eso insistimos mucho que la escuela no es solamente que nos preocupan las pérdidas de aprendizaje, que nos preocupan muchísimo. Nos preocupa que el espacio primario de socialización de niños y niñas, el espacio primario de protección, el espacio de nutrición de muchos chicos y adolescentes que reciben su comida más dijéramos, más contundente en el centro educativo. Eso es lo que estamos perdiendo, además de logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, la socialización es muy importante, el espacio de juego, el espacio de resolución de conflictos, el espacio donde puedes hablar de tus problemas, de qué problemas hay en casa, el espacio donde tienes protección, donde tienes asegurada tu nutrición. Ese espacio se ha perdido durante 2 años, ¿no? Y parece que a nadie le importa y nos parece algo dramático realmente. Estamos retrocediendo, bueno, 10 años por lo menos en cómo estaba Perú. No creo que Perú se lo pueda permitir, sinceramente. El otro tema que plantea el informe que me gustó mucho es que sí resaltan, porque no todo es negativo, la propuesta de crear centros de salud comunitarios. Como experiencia peruana, dado que efectivamente no tenemos la infraestructura para tener psiquiatras y psicólogos a disposición de todas las personas que lo requieren. Hay un déficit de psiquiatras en el Perú y hay un déficit de psicólogos también, pero en espacios comunitarios, en espacios donde se hace terapia de grupo, hay estrategias para poder atender a las personas. ¿Cómo han evaluado un poco ustedes la multiplicación de centros comunitarios desde que hace, me parece, 2 o 3 años se aprobó la ley, en 2018, y se han multiplicado de 20 a 200 según el informe? ¿Esta experiencia ha sido positiva para la evaluación que han hecho ustedes? Esta experiencia está siendo muy positiva, ¿no? Y por eso ha sido mencionada a nivel mundial, en el informe mundial hay un recuadro donde se habla de la experiencia de Perú. Yo creo que es una experiencia positiva, por supuesto tenemos que continuar, hemos pasado de 20 a 200, pero necesitamos más, ¿no? Países como Perú es un país muy grande, muy diverso y necesita más atención. Pero yo creo que lo importante de estos centros de atención comunitaria, primero es que la salud mental está integrada en todo el concepto de salud, ¿no? Entonces uno va a su centro de salud, tiene una atención comunitaria, donde puede haber psiquiatras, psicólogos, pero también trabajadores sociales, personas que te pueden ayudar con consejería. Entonces hay un abanico grande de cosas que el centro de atención comunitaria puede hacer por ti. Efectivamente necesitamos invertir más en recursos humanos, formación de psicólogos, de psicólogas, de psiquiatría, también con las ramas infantiles y de adolescencia. Y nos parece importante que haya estos centros de salud comunitaria porque es un trato mucho más cercano, se desmitifica el hecho de que si tengo un problema de salud mental tengo que ir a una psiquiatra especializada en un sitio. No, tienes que ir a tu centro comunitario que está ahí en la comunidad y, como digo, el rango de afecciones de salud mental es muy amplio y todos pasamos por muchas situaciones de salud mental, dijéramos, con dificultades de salud mental o con algún tipo de problema, ¿no? Entonces, es una experiencia que está siendo valorada muy positivamente, por eso se queda reflejada en este informe mundial, pero sí nos parece que el Estado debería invertir más. Está muy bien que tengamos esta ley aprobada desde 2019, hemos apoyado mucho desde UNICEF y nos gustaría que el Estado pudiera seguir en esta línea que nos parece prioritaria. Claro, un pediatra me decía hace poco, tengo el consultorio lleno de niños ansiosos y deprimidos, que era algo que no tenía y ahora lo tiene. Y esos niños ansiosos y deprimidos necesitan atención. O sea, ya una vez que uno tiene el diagnóstico, y ahora el padre de familia dice, ¿y ahora qué hago? No hay colegio, la abuelita se murió, que era la que lo cuidaba, lo tengo todo el día metido en la casa, yo estoy agotado, y tengo que ver que mi hijo no quiere estudiar, no quiere levantarse de la cama, no quiere prender la cámara, no quiere hacer la tarea, no quiere hacer nada.
y esto es mi día a día. Bueno, por eso es importante, ¿no?, contar con estos centros que son un recurso a la mano, es un recurso comunitario, que están insertos donde uno vive, ¿no?, y donde pueden tener un abanico de posibilidades de intervención muy amplio, ¿no? Las experiencias que hemos tenido, nosotros hicimos un vídeo, bueno, no sé si lo habéis visto, ¿no?, de un chico que se ha atendido allí. Nos parece que tanto los chicos y chicas que han estado utilizando los servicios como el personal que trabaja están muy contentos y satisfechos con la atención que se brinda, con el servicio que se da a la comunidad. Yo creo que esto es No, y muy... además, como me dijeron hace muchos años, ya el solo hecho de llevar a alguien a que están atendiendo su problema, eso ya tiene un efecto terapéutico. O sea, la idea de que el niño se da cuenta de que sus padres se preocupan de que él no se siente bien. Eso, Sí, y a veces es muy importante tener un adulto de referencia que no sean los padres, ¿no? Porque hay muchas cosas que quieres hablar y que no quieres hablar delante de los padres, entonces que los adolescentes estén en espacios confiables, en espacios donde se les escucha, donde hay, bueno, donde se valora su autonomía, su voz, ¿no?, sin que esté la mamá o el papá delante. Yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Entonces, sí, nuestra apuesta es que se sigan ampliando estos servicios de salud mental comunitaria y que se invierta en la formación de recursos humanos. así es. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir porque se nos queda el tiempo corto, pero su consejo, si tuviera que darle un consejo al presidente de la República, que es maestro, es abran las escuelas, ¿verdad? Sí, abran las escuelas, señor presidente. Usted que es maestro sabe la importancia que tiene el vínculo de los docentes con los chicos y no hay nada que pueda sustituir ese vínculo. Así que, por favor, abran las escuelas con seguridad, pero ábranlas ya. Claro, y que puede ser que en algún momento el 5% de las escuelas estén cerradas y el 95% abiertas. Esto es lo que tendríamos que entender. Todas abiertas y en casos excepcionales donde hay una ola, donde hay un brote, donde se ha detectado, entonces ahí se cierran, igual que en el resto de la economía, ¿no? Todos los moles abiertos y cuando hay un problema, pues se atiende uno. Pero todos, claro, por defecto, abiertos. Al revés, la lógica tiene que ser al revés. Todo abierto y lo excepcional es cerrado. No como ahora, todo cerrado la escuela y el 5% abiertas, con sistemas híbridos, ¿no? Entonces, sí, por favor, los niños necesitan, y además hay otros países en la región que ya lo han hecho. Chile lo ha hecho con éxito. Chile nunca ha llegado a cerrar la escuela más de un mes seguido. Entonces, claro, 2 años después, los niños chilenos tienen mejores indicadores de aprendizaje, mejores indicadores de salud mental, ¿no es cierto? Y las familias chilenas están mejor, porque los niños han ido al colegio y los padres han ido a trabajar y a pesar de que han tenido semanas muy severas, muy críticas de confinamiento. Se puede hacer. Se puede hacer. Hace falta voluntad política para poner eso en la prioridad de la agenda pública. ¿Sabe qué pasa? Hay mucho miedo de asumir la responsabilidad. Y yo lo veo en los directores. Bueno, pero es que cuando uno gobierna no puede tener miedo a asumir responsabilidad, porque eso va a los directores de escuela, ¿no? Los directores de escuela en algunos momentos les han dado margen para volver, pero tienen que hacer los trámites en la UGEL y de repente los padres se oponen, hacen encuestas con los padres primero. Bueno, hay que acompañarles, yo creo que hay que acompañarles, no puede ser que el derecho a la educación dependa de cuánto miedo no tenga el director de tu centro educativo, ¿no? Porque la educación es un derecho para garantizar a todos los niños y niñas. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación, Presidencia, tienen que tener un papel mucho más responsable de acompañar, de vamos a acompañarte, si hay un caso no te dejamos solo y te vamos a acompañar, ¿no? Porque claro, no es tu responsabilidad, ¿no? Claro, y no se puede estigmatizar tampoco el problema de las enfermedades estigmatizantes es ese, ¿no? El niño que lleva el COVID al colegio. Bueno, es que tenemos que aprender a convivir con el COVID. El COVID va a estar con nosotros por los próximos 20 años o 50 años. Entonces, tendremos que acostumbrarnos a convivir como convivimos con la gripe. Cuando ya se pase esta tasa de mortalidad que hemos tenido, cuando estemos toda la población vacunada, seguiremos teniendo COVID y simplemente pues no irás al trabajo o no irás a la escuela, pues igual que no vas cuando tienes un resfriado, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo se combate con evidencia y se combate con decisión política, ¿no? Porque si uno mira alrededor, no creo que los países del resto de América Latina, no sé, no hayan pensado en todas las evidencias científicas y en todos los riesgos. Me parece que han sido valientes políticamente. Lógico, no. Además, yo creo que en todos los países los gobernantes quieren a sus niños y las familias quieren a sus niños. Por eso. Quieren lo mejor para ellos, igual que nosotros. Lo único que estamos pidiendo es que regresen a las escuelas. Y hay colectivos de padres pidiéndolo hace meses.
no muy escuchado, ciertamente, pero por favor, ya debemos dejar de hacerle tanto daño a los niños. Y lo que usted dice es verdad. El solo hecho de ir noviembre y diciembre marcaría una gran diferencia para no empezar de cero en marzo. Exacto. No empecé Porque tú con- piensas que las escuelas que no hayan hecho ninguna prueba en noviembre y diciembre van a sentir el mismo miedo que tienen ahora y van a abrir paulatinamente marzo, abril, mayo, entonces hasta julio, agosto habremos perdido otros 6 meses. En Claro. cambio, todas las escuelas que están haciendo las pruebas, exitosas, por cierto, no ha habido ningún caso, ningún contagio, ningún cero de escuelas. Entonces, todas esas escuelas se van a sentir más empoderadas, las familias más convencidas, los niños más tranquilos para arrancar en marzo. Por eso, aunque sea simbólico, por favor, todas preparen sus planes de regreso y pónganlos a prueba en estos meses. Incluso de niños que han asistido con COVID a la escuela, que no han Exacto. contagiado a nadie, porque tienen doble mascarilla, porque están distanciados. Han asistido con COVID a la escuela y no han contagiado a nadie, porque además están muy breve tiempo y muy pocos por aula. Entonces, hay que abrir las escuelas, trabajar al aire libre, tener otras estrategias un tiempo, hasta que finalmente, como usted dice, si viene la tercera ola, cerramos y de ahí volvemos a abrir. Entramos y salimos, pero no abandonamos la escuela. Y como usted ha dicho también, 1 millón de niños tal vez no regresen a la escuela. Eso es lo más grave. Una gran inversión pública para el próximo año, para retomar, acompañar. Y este año vamos al colegio, ¿no? Vamos al colegio. En octubre, vamos. ¿Quién hubiera dicho? Vamos al colegio. Muy bien, ha sido Ana de Gracias. Mendoza, representante de la UNICEF en el Perú. ¿El informe de UNICEF está disponible en la web de ustedes? Está disponible en la página web, tenemos una versión resumida de la región en español, una versión larga, y el caso peruano también se presenta ahí. Perfecto. Para todos los interesados, entrar a www.unicef.pe, Fuerte. me imagino, .org.pe. Sí, Perfecto. Y ahí está el informe, que creo que también va a ser de mucho apoyo para los padres que están batallando porque los niños regresen a la escuela, y tener el respaldo de la data que UNICEF les da les va a ser muy útil para construir un caso sólido frente a las autoridades peruanas. Decir, claro, el retorno tiene que ser seguro, progresivo, pero claro, la progresión no puede ser tan pequeña, ¿no? O sea, tiene que ser una progresión que vamos de 20% en 20%, no de 5% en Dios sabe cuánto. Muy bien, gracias Ana. gracias Rosa María. Por tu tiempo, por haber estado esta mañana con nosotros, y conmigo será hasta mañana, ¿verdad, Tabel? Nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María, nos vamos hasta el lunes. El lunes nos reencontramos, nos vamos rápidamente porque el Fray Luis Enrique Ramírez y Fray Richard Manrique nos están esperando hoy día para celebrar la misa en honor al Señor de la Justicia. No se olviden que tenemos el PayPal para que usted pueda hacer su donativo. Entre usted a la página de Radio Santa Rosa y allí puede dejarnos su voluntad. Les recordamos que el Museo del Convento de Santo Domingo también está esperándolos, está a su servicio. Y vengan estos días, porque días de San Martincito es un homenaje visitar su tumba. Bien, cuídense mucho y nos vamos hasta el convento, hasta la Basílica del Santísimo Rosario. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.